Hola, ¿qué tal amigo? Gusto en saludarlos. Soy el profesor Caterino Escobar. Hoy 7 de marzo del 2022. Estoy aquí en Culiacán. El maestro Rogelio Oscar Retuerto está en Rosario, Argentina. Y voy a realizarle una entrevista sobre que básicamente va a hablar sobre literatura y algo sobre nuestro contexto latinoamericano. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Catarina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, profe. ¿Usted de dónde es originario? Yo soy de un paraje, una comunidad originaria del norte de Argentina, de la nación Tonocoté, una nación ya casi extinta, quedan eh, muy poquitas comunidades Tonocoté en la diagonal fluvial de Santiago del Estero, la franja el territorio que se encuentra entre el río Salado y el río Dulce, esa franja es el territorio de la antigua nación Tonocoté. Yo nací en la 11ª comunidad Tonocoté, que es la comunidad de Maylimpaya. Después migramos y me crié en Buenos Aires. Mi familia materna es Tonocoté, pero mi padre es vasco, Ujú. ¿sí? Es del País Vasco. Eh, y me crié prácticamente en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, lo que se conoce en Argentina como conurbano bonaerense, las barriadas a las afueras de la ciudad capital, ¿no? En la zona oeste, en Villa Tesey, y después, bueno, anduve por Merlo, Moreno, pero toda la zona oeste del conurbano. ¿En qué año nació usted? 1972, un año ¿Cómo? antes de que todavía estaba la Ujú. dictadura en Argentina. Al año siguiente se recuperó la democracia y volvió Juan Domingo Perón al país, ¿no? Cuando Cámpora es electo presidente y llama nuevamente a elecciones para que Perón, que estaba proscripto, pueda ser candidato. 1972. ¿Cómo es que su papá llegó a la Argentina? No sé si le platicó. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Bueno, por la Segunda Guerra, yo creo que mi historia y la de mis hermanos, conscientemente o no, quizás yo me interesé más en el tema, por ahí algunos de ellos no, otros sí, está marcada por el fascismo. Eh, Todas las naciones originarias de este continente fuimos eh, fuertemente atacadas por el fascismo, perseguidas en el siglo XX, fines del siglo XIX, por esa línea liberal que, bueno, pretendía, digamos, por así decirlo, la europeización de nuestro continente, ¿no? Como en el caso de Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, que tenía un gran desprecio hacia lo nativo, no solo hacia los indígenas, sino también hacia los gauchos, ¿no? Los criollos del pobrerío. Eh, y bueno, hablo de esto porque mi abuelo con los sobrevivientes de la familia, mi padre, algunos tíos, se embarcaron hacia nuestro continente después del bombardeo del ejército alemán en, en combinación con el franquismo sobre las ciudades vascas, ¿no? Las ciudades del norte de España. Eh, Baracaldo, que era el centro industrial del País Vasco, de ahí era mi abuelo y mi padre, eh, justamente de un barrio llamado Retuerto, que lleva nuestro apellido. Y bueno, y el célebre Guernica, ¿no? Que Guernica la han reducido a ruinas prácticamente, tras los bombardeos, fue muy, imagino, habrá sido una situación muy, muy dolorosa para los vascos. Algunos deciden irse y emigran hacia América, entre ellos mi abuelo y mi padre que vinieron a Argentina. ¿Cómo fue su educación primaria y secundaria? Mi educación primaria fue los primeros 3 años en una escuela confesional, o sea, una escuela religiosa, y el motivo es porque mi padre, por entonces, bueno, ese niño que vino del País Vasco, tuvo una fuerte militancia, digamos, ya en su juventud en el peronismo, ¿no? Él sentía que le debía mucho a Perón
por lo que hizo de Argentina cuando llegó a este continente. Y mi padre fue militar y fue militar de una línea que se opuso al golpe de Estado de 1976. Entonces, bueno, tuvo un tiempo detenido eh, y después tenía miedo porque en realidad hubo muchos militares apresados, incluso asesinados por la dictadura, militares que no estaban, bueno, en Argentina se les llama a los militares de la línea nacional, que no estaban de acuerdo con los planes de Estados Unidos, que no estaban de acuerdo con la dictadura, los planes de la dictadura del 76. Entonces hubo un monseñor eh, en una de las localidades de Buenos Aires que de alguna manera, eh, entre comillas, protegía a las familias porque la iglesia siempre estuvo cerca del ejército en todo el continente, ¿no? Para bien y para mal. A la familia de aquellos militares que estaban siendo perseguidos por el propio gobierno y por eso mi padre nos puso a nosotros en una escuela convencional que se llamaba Santa Marta, que era donde él creía que íbamos a estar a resguardo. Igual después nos tuvimos que ir porque la situación estaba complicada, había amenazas contra la familia. Así que nos fuimos, nos volvimos a Santiago del Estero, después retornamos de nuevo a Buenos Aires, ya con la democracia. Yo termino la primaria en una escuela rancho, se le dice acá la escuela rancho a las escuelas que son muy pobres, de las afueras. Termino la primaria en la escuela rancho número 41 y después sigo la secundaria. Y yo creo que ahí tuve una base eh, que me fue definiendo un poco también, porque yo hice la secundaria en una escuela jesuita. Eh, y sin darme cuenta, me fui interesando muchísimo, muchas cuestiones que en ese lugar se le daba mucha importancia, como es el estudio de la historia. Me interesé en ese momento también mucho por el estudio de las religiones. Durante mucho tiempo me interesó mucho el estudio de las religiones, del cristianismo, del judaísmo, del islam, eh, y cómo tuvo que ver esa filosofía, ¿no? Que yo siempre le llamo filosofía, con los procesos históricos y con la política en sí mismo, en los siglos, en los 2 milenios y en los siglos que vinieron por delante. Eh, yo creo que ahí fui encontrando un poco eh, mi beta, que tiene que ver con la historia. Ahí me enamoré de la historia. Y después, bueno, al enamorarme de la historia y tomar conciencia de que, bueno, la historia no es algo muerto, sino que hoy estamos haciendo la historia del futuro, eh, fue cuando sentí la necesidad de empezar a militar para cambiar las cosas de ese país en primera instancia y después cuando uno va ampliando los márgenes de un mundo que no me gustaba, que consideraba totalmente injusto. Yo conocí eh, la opresión y los atropellos tremendos que se le ha hecho en mi país. En el norte argentino, sobre todo a las comunidades campesinas, a las comunidades rurales, han perdido todos los territorios, los han desplazado. La oligarquía agropecuaria, ¿no? Los grandes terratenientes que siempre han sido privilegiados en este país por todos los gobiernos habidos y por haber, nadie se ha metido con la oligarquía, nadie se mete con la sociedad rural, son los dueños del país. Eh, de hecho, hoy haciendo un paréntesis, por segunda vez en 20 días aumenta el pan en Argentina, un productor de trigo importantísimo Argentina, pero porque Europa necesita del trigo de Sudamérica por la crisis de la guerra en Ucrania. Bueno, nadie se anima a ponerle un freno a las exportaciones de trigo porque es uno de los sectores que maneja el poder en este país. Bueno, todo ese mundo de injusticias y después al trasladarme al conurbano y también los contrastes, ¿no? Un conurbano tan pobre en contraste con una ciudad de Buenos Aires, no diría tan rica en su totalidad, pero con sectores muy ricos, eh, me ha llevado a intentar hacer algo para cambiar las cosas. Y eso me llevó a militar. Y en mi temprana juventud, 17, 18 años, venía yo de una escuela, como te dije, jesuita,
También, de cierta manera, yo hacía una relación entre esas cosas, ¿no? Todavía estaba con mi mente deambulando por ahí. Y empecé a militar primero en la militancia territorial de base, en la militancia social, por así decirlo, en la militancia gremial reivindicativa. Y después, bueno, después de unos años tomando conciencia de que no se cambian las cosas si no es por medio de la política. Por más esfuerzos que haga uno en la base, en el territorio, si eso no se traduce en un proceso político de cambio, va a quedar, va a quedar ahí. Nosotros en el Encuentro Cultural para la Liberación tenemos una premisa que dice, la protesta sin propuesta es un fuego que no alumbra, la denuncia sin anuncio es un fuego que no quema. Y estamos convencidos de que es así. Eh, por eso empecé, junto con otra gente, compañeros, compañeras, a empezar a transitar la militancia política más fuertemente, pero para construir un mundo nuevo, no la militancia política en el marco simplemente electoral, para ver si podemos meter un intendente, bueno, en cada país tiene distintos nombres, ¿no? Alcaldes, intendentes, concejales, diputados, sino realmente para poder cambiar el mundo. Y acabamos, sin prisa, pero sin pausa. No nos desespera, y hablo en plural porque me asumo como sujeto colectivo, no nos desespera el hoy, lo inmediato. Llevamos 500 años de opresión, de injusticia, 500 años de estar abajo, que dar vuelta a esta situación nos va a llevar tiempo y, bueno, los frutos de toda esa lucha estamos sembrando, los frutos de esa lucha los recogerán nuestros hijos, nuestros nietos, pero más tarde que nunca se va a dar, estamos convencidos de eso. Muchas gracias. Cuando llega a ese colectivo, me imagino, ¿cómo fue su acercamiento? ¿Quién lo invitó? Y mira, yo empecé a militar allá en mi adolescencia. No recuerdo si me invitó, pero fue una de las primeras personas que conocí a través de la militancia eh, y fue una persona importante en los primeros años de mi militancia y de mi formación. Empecé a militar en la organización Atahualpa, toma el nombre del Inca Atahualpa, ¿no? Eh, y ahí conocí a varios compañeros, algunos que hoy por hoy ya no los veo mucho, como el Tano, le digo yo, Tano se le dice a Argentina a los italianos, Edgardo Consoli, y Esteban Castro. Esteban Castro es el secretario general de la UTEP, hoy por hoy en Argentina, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Eh, la organización territorial más grande que existe en este momento en el país. Eh, con él empezamos a militar por aquellos tiempos, muy chicos, ¿no? Estamos hablando, yo no tenía 20 años, 17 tendría. Él era un poco más grande que yo. Eh, y nos marcó fuertemente el socialismo. Estamos hablando de los primeros años de la década del 90. Si hubo un hito para nosotros en aquel momento que conmocionó el mundo y nuestro mundo, eh, y nos motivó y nos impulsó y nos marcó mucho, fue el levantamiento zapatista en Chiapas. Era muy reciente, eh, así como para otras generaciones fue la Revolución Cubana. Eh, bueno, y digo porque yo hoy soy parte de un colectivo que lucha por la construcción de un mundo nuevo. A veces nos preguntan, ¿son socialistas, son comunistas, son anarquistas? No, no somos nada de eso. Queremos justamente construir un mundo nuevo, en donde todos los errores que se hayan cometido, aprender de los errores de la historia, tomar lo mejor de la lucha de todos los hombres y mujeres que nos precedieron en esta lucha por la liberación, tomar lo mejor, eh, y aprender de los errores para no volver a, a repetirlos. No sabemos qué nombre tendrá esto, que se está haciendo en todo el continente, incluso con hombres y mujeres que no nos hemos visto la cara todavía. Eh, mira, si tengo que tomar una expresión que me encanta que usa Frei Beto, estamos construyendo el nombre político del amor.
¿Cómo se llamará? No lo sabemos, pero queremos que sea eso, queremos que sea el nombre político del amor. Y bueno, sí, sí, por aquel momento, en aquel momento nos vimos fuertemente influenciados y marcados por el socialismo latinoamericano. Y después, bueno, cada uno siguió su camino, ¿no? Hoy por hoy yo estoy, como sabes, en el Encuentro Cultural para la Liberación, que es un espacio continental que estamos intentando pensar un mundo nuevo. Nosotros decimos, toda revolución nació siendo un sueño. Bueno, tenemos que soñar con ese mundo para después concretarlo, para saber bien qué es lo que queremos, qué es lo que anhelamos. Y maestro, si nos puede contar sobre lecturas que haya tenido las primeras lecturas, porque veo que usted también escribe. Sí, sí, escribo. eh, Tuve la suerte, bueno, yo siempre digo que es suerte, a veces más que merecimiento, de recibir el Premio Nacional de Literatura en el año 2016 en Argentina, eh, por, por mi novela Las Elegidas. Escribo, pero quizás paradójicamente, escribo más literatura de ficción que ensayos por ahí históricos, y escribo muchísimo sobre política. Me apasiona la filosofía, nuestra filosofía, nuestra filosofía, o sea, en la mayoría de las escuelas de nuestro continente se enseña la filosofía europea. La filosofía nace en Grecia, cuando en realidad sabemos, de boca de los mismos griegos, ¿no? Que ellos han dicho que la filosofía ellos la trajeron de Egipto. La filosofía no nace en Grecia, y hay filosofía en todos los pueblos del mundo, filosofía que no está divulgada, una filosofía en realidad que tiene un paradigma totalmente distinto, la eurocéntrica. Eh, la eurocéntrica está hecha, perdón, al servicio de lo que fueron las potencias colonialistas de Europa. Pienso, luego existo. Hay un filósofo africano que hace poco se publicó una nota que decía el filósofo que mató a Descartes, porque él dice, nosotros en su pueblo, ¿no? Cantamos, danzamos, luego existimos. Dice, para existir necesitamos cantar y danzar. Bueno, es un paradigma totalmente distinto a lo que es la filosofía eurocéntrica. Hay una filosofía de Abiyala, de nuestro continente, de norte a sur, de punta a punta, que está marcada por un pensamiento espiralado y no por un pensamiento lineal. No hay una dualidad como está instaurada en la filosofía europea del bien y el mal. No existe eso en la filosofía de nuestros pueblos. Pero bueno, digo esto porque, a ver, si yo te tengo que decir qué qué ha influido en mi formación, no son solamente lecturas políticas. Eh, He leído mucho a los que han escrito sobre Marx, digo, porque el 70 y pico por ciento de la obra de Marx es inédita, no está publicada, no se conoce. Hay más marxismo que Marx, digamos, escrito. Eh, He leído mucho también en algún momento los revisionistas históricos de Argentina, José María Rosas. He leído la obra que ha dejado Juan Domingo Perón también. Me ha interesado mucho también a veces las lecturas de los escritores y los intelectuales nacionalistas, porque yo tengo un cuestionamiento muy fuerte con el nacionalismo, y uno no puede cuestionar o criticar nada que no conozca en profundidad, ¿no? Si no, eso sería de una pereza intelectual importante, y sería políticamente deshonesto. Eh, He leído mucho también a los románticos alemanes, que tiene que ver muchísimo con el surgimiento de los nacionalismos en Europa. Eh, y después, bueno, creo que me ha marcado muchísimo, aunque haya gente que por ahí no pueda entender cómo, los escritores de literatura propiamente dicha de nuestro continente. Durante muchos años, sobre todo en mi juventud, quise descubrir este continente a través de sus escritores. Me refiero
descubrir Ecuador a través de Adalberto Ortiz, descubrir Brasil a través de Jorge Amado, descubrir Perú a través de José María Arguedas, el litoral argentino a través de Horacio Quiroga. Bueno, lo que yo digo, los escritores que pintan su aldea, ¿no? Que no hacen una escritura, una literatura neutra, no, sino que son, Jorge Amado escribe el Brasil, Adalberto Ortiz escribe el Ecuador, José María Arguedas escribe el Perú, es indefectiblemente el Perú con nombre y apellido. Me ha marcado muchísimo por aquellos tiempos. En aquel momento yo no escribía todavía, escribía algún poema, alguna vez habré escrito algún cuento, pero mi dedicación a la literatura, a la escritura ha sido más bien tardía. He empezado a escribir fuertemente a partir de los 40 años. Ahí es donde me he dedicado más de lleno a escribir literatura, antología de cuentos, novelas, hace 10 años atrás. Podría decir que lo he empezado a hacer fuertemente. Bueno, y en el 2016, hace 6 años, eso fue un espaldarazo importante, anímico y de todo tipo, cuando la Secretaría de Cultura de Mendoza me entregó el Premio Nacional de Literatura de ese año. Pero más que en lo personal, yo lo tomé como una reivindicación de los mal llamados géneros menores, porque yo escribo literatura fantástica. Me encanta la distopía, escribir sobre esos destinos de la humanidad a la que nadie quiere llegar, pero que si uno mira alrededor se está gestando hoy. La distopía del mañana la estamos gestando hoy en día, ya se está escribiendo. Y también por la reivindicación de, yo no soy licenciado en letras, yo no soy un escritor, digamos, de los altos círculos de literatura, por la reivindicación de aquellos hombres y mujeres que escriben, que aman la literatura y que pueden provenir de cualquier estrato de la sociedad y ser reconocidos. Eso es importante, uno no escribe para ser reconocido, pero siempre es una bocanada de aire fresco y un empujoncito al ánimo de cualquier artista, el reconocimiento cuando llega. Pero prácticamente leo de todo, de todo. Por eso escribo distopías en la ficción, porque me encanta la historia, me encanta la sociología, me encanta analizar nuestra sociedad. Y escribo básicamente distopía, literatura fantástica en el amplio sentido de la palabra, pero la distopía es lo que más me gusta escribir. Gracias, maestro. ¿Y algún autor colombiano o de Centroamérica? He leído mucho, qué sé yo, no he nombrado a Gabriel García Márquez, que me encanta. Hay un escritor por ejemplo, con el que, no es uno, hay escritores con los que no coincido en nada en alguna mirada que tienen sobre la realidad social del mundo y la política, como Vargas Llosas, pero que disfruto mucho de leer su obra. Y de México me ha marcado muy fuertemente. Bueno, ves como te digo, que hay escritores con los... Yo intento separar el arte de la política. Algunos dicen que no está bien, yo creo que es necesario. Si no lo hacemos, terminamos en este macartismo por el que está atravesando Europa en este momento, en el cual a los artistas rusos no se los deja eh, desarrollarse en territorio europeo. Han cancelado las presentaciones de esta soprano, no recuerdo el nombre, era muy importante, y un director de orquesta ruso que le han cancelado la gira, el teatro épico de Scala de Milán, ha anunciado que no va a permitir que ningún cantante lírico ruso ni director de orquesta ruso sea parte de la cartelera. El Ministerio de Educación y Cultura de Grecia ha dicho lo mismo, que se prohíben todos los eventos culturales que tengan que ver con la cultura rusa o con artistas rusos. Una locura. Incluso en Letonia se estaba analizando prohibir la lectura de autores rusos en las escuelas. Y en Grecia e Italia hubo instrucción
de parte de las autoridades de que las orquestas que se presenten en esos países, sin ser rusas, incluso no tengan en su repertorio obras de Tchaikovsky. Bueno, una locura. Pero bueno, por eso te decía que yo disfruto, por ejemplo, de la lectura, me parece un gran escritor de Vargas Llosa. Ahora después en lo político no coincidimos, estamos en las antípodas. Y te decía que de México, un escritor que me ha marcado, no es un narrador, paradójicamente, sino un poeta, que es Octavio Paz. En mis primeros años de lectura me influyó mucho, desde el estilo, la poesía de Octavio Paz. Pero he leído de todo. También me gusta leer escritores estadounidenses. Me encanta mucho la ficción popular de Estados Unidos. Eh, Desde escritores fantásticos y considerados con muy baja valoración, como Stephen King, a otros como Walt Whitman. No, me encanta leer de todo. No he leído tanto, he leído, pero no he leído tanto la literatura rusa y algo de Europa del Este, no mucho, aunque hay escritores que han echado una bocanada de aire fresco en géneros muy trillados y que ha venido muy bien, como el polaco Sapkowski, en lo que es la fantasía épica. Ha desarrollado una saga de novelas que rompen con todos los estereotipos de lo que era la fantasía épica europea, muy trillada, muy repetitiva. Eh, pero me gusta leer de todo, me gusta leer de todo. Muchas gracias, maestro. ¿Algo más que quiera agregar? Y bueno, a ver, sí, por último, quizás, yo hoy te lo nombré a Frei Beto. Para mí es un faro Frei Beto. Eh, Algo que me ha marcado eh, en mi desarrollo personal y en mi pensamiento, lógicamente, porque yo en mis primeros años he sido educador, he sido maestro de escuela, educador popular. Eh, ha sido la pedagogía de la liberación, eh, que ha tenido su cuna en Brasil, pero que asociada de alguna manera a la teología de la liberación, se ha expandido por todo el continente. Y ha sido una amenaza muy grande para quienes han sido desde siempre los enemigos de la liberación, del camino, que han intentado obturar el camino de la liberación de nuestra tierra. Los pedagogos de la liberación y los teólogos de la liberación. Frei Beto es un pedagogo, pero también es un teólogo de la liberación. Y el otro es Paulo Freire. Paulo Freire, en los últimos años de mi adolescencia, que me encontré con su obra, y en los primeros años de mi juventud, fue clave. Me ayudó a entender el mundo de otra manera, mucho mucho más de carne y hueso. Esa teoría por ahí, eh, a ver, política, pero educativa, en este caso pedagógica, pero que viene con sus raíces en el pensamiento marxista, eh, mucho más de carne y hueso, mucho más trasladado a las personas, al sufrimiento de las personas, al sentimiento, al pensamiento. Eh, Sin lugar a dudas, Frei Beto y Paulo Freire han sido dos faros y dos grandes maestros en mi construcción personal, humana, política. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a vos, Catarino.